Pero muy buenas radio oyentes y teleescuchas de este programa que hemos dado en llamar Alpargatas y Libros. Soy Eric Calcaño, tal vez me recuerden por votaciones tales como hemos pasado la ley de medios o oh, caramba, perdimos la 125. Pero son cosas que pasan, también los resultados se construyen, también la cultura se construye, también se construyen las redes sociales, tales como para Eva TV y para este magnífico programa Alpargatas y Libros, X Twitter, TikTok, Facebook, YouTube. ¿Me estoy hablando de algo, producción? ¿Producción? Hola, producción. Bueno, listo. Redes sociales de Eva TV que están ahí a su disposición, que pueden mirarlas cuando quieren, como quieren, en el colectivo, en el ascensor. Y no hay nada más triste que entrar a un ascensor sin espejo. Y es un poco lo que hace hoy a mí, porque mi querido amigo y compañero, el filósofaba, no está aquí a la siniestra del presentador o a la diestra, es según por compromisos contraídos con posterioridad. Así que entendamos esta situación y vayamos sin más al tema de hoy, que consiste en los órdenes sociales. Sí, ha escuchado bien, órdenes sociales, pero como si nosotros queremos que 100 flores florezcan, que rivalicen 1000 escuelas, que todo sea una fiesta permanente. Bueno, en realidad, para entender estos momentos confusos, para tratar de adentrarnos en la realidad, vamos a hablar hoy de un autor francés que se llama André Comte-Sponville. A ver si tenemos la foto, radiofoto, para verle un poco la cara de este señor. Acá, ¿ven? Es un típico intelectual francés. Primero camina de costado, pero mira por sobre el hombro, tiene anteojos, conviene que también tenga el pelo entrecano, en este caso, sin corbata, para mostrar que es una persona cool, que está en la onda. Pero sobre todo, el compañero André Comte-Sponville, que es un filósofo francés contemporáneo, estudió en la prestigiosísima escuela de Escuela Normal Superior de la calle de Ulm, en París, que es donde el Estado francés forma a los grandes profesores que han de enseñar en las secundarias públicas a los futuros dirigentes y a los futuros militantes de su país. Sí, hay estados que financian escuelas de altísimo rendimiento al mismo tiempo que se cuidan a que también la primaria, la secundaria y todas las escuelas técnicas funcionen bien. Por eso son países desarrollados. Así que hagan esto en casa, amiguitos. Cuando tengamos educación, cuando recuperemos el país, sepamos que tenemos que tener todos esos niveles de educación y de reflexión, porque si no, no vamos a poder disfrutar la vida. El conocimiento es justamente lo que permite disfrutar más la existencia. La cultura es lo que permite cambiar la mayor parte de experiencia y conciencia. Es un poco el pensar y el sentir. Pero no estaremos en una cuestión esas del huevo y de la gallina, que no se sabe qué vino primero, pero nosotros sí sabemos lo que vino primero, y en Alpargatas y Libros te lo vamos a decir. Lo que vino primero es el sentimiento. Porque primero uno siente, después uno piensa. Es más, sin el sentimiento el pensamiento no podría existir, no tendríamos nada atrás de las cejas y seríamos como esos libertarios que corren por la avenida Callao. No, es el sentimiento el que da la chispa al pensamiento, y después el pensamiento ayuda al sentimiento y lo perfecciona, y de ese modo nosotros podemos disfrutar la vida. Porque André Comte-Sponville nos llama a disfrutar la existencia. Es un autor prolífico, ha escrito muchos libros. Acá tenemos, por ejemplo, un pequeño tratado, de acá, un pequeño tratado de las grandes virtudes, es decir, cómo vivir mejor, cómo vivir uno mismo mejor, pero cómo también tienen que vivir mejor los demás. Y esas virtudes a las cuales hace referencia el amigo Comte-Sponville es la cortesía, la lealtad. La lealtad va segunda, Bien, compañero. La prudencia, la templanza, el coraje, la justicia, la generosidad, la compasión o la empatía, la misericordia, la gratitud, la humildad, la simplicidad, la tolerancia, la pureza, la dulzura, la buena fe, el humor. Sí, el humor es una virtud. El amor es la mayor de las virtudes. Todas estas virtudes que le faltan a estos desalmados de este gobierno libertario pro que ha decidido destruir las universidades argentinas, donde justamente el conocimiento se pone al servicio del sentimiento. Y Comte-Sponville nos dice, estas son esas pequeñas virtudes que a la larga hacen de nosotros personas sensibles, personas que estamos en sociedad, que estamos en un tiempo y en un momento.
y ahí precisamente podemos actuar. ¿Pero cómo actuar? No se pudieron pensar eso, ¿eh? Qué suerte que Alpargatas y Libros está aquí para, una vez más, y sobre lo que dice el amigo Comte Sponville, tratar de interpretar la sociedad para poder actuar sobre ella. Por supuesto, Marx decía que no se trata de interpretar la sociedad, sino de transformarla. Nosotros también creemos que pensar la sociedad, pensar la realidad, escribir sobre eso, vivirla, evitarla, también es un poco transformarla. Entonces, lo que nos propone Comte Sponville, en base a su filosofía, es distinguir que en la sociedad hay 4 órdenes o 4 niveles. Son niveles conceptuales, obviamente no están ahí tirados en la realidad como si tal cosa, como con los perros de Milei. No, esto, sin embargo, existe. El primer orden, desde el punto de vista de los valores, es la ética. La ética es la respuesta a la pregunta ¿cómo vivir? ¿Es una pregunta personal o es una pregunta que hace justamente a esa razón y a esa pasión, a ese sentimiento y ese pensamiento que nos constituye como personas, hablantes, sexuadas y mortales? Pero lo primero es lo ético, cómo vivir. Y ahí viene la parte divertida, porque si no, no sería esto un programa peronista. ¿Cómo vivir? Comte Sponville dice, enamorados. Ese es el modo de vivir. Esa es la respuesta a la pregunta que nos hace la ética. ¿Cómo vivir? Es el campo del amor. De hecho, San Agustín de Hipona, un obispo de Hipona en el norte de África, allá por la antigüedad, al fin de la antigüedad, principio del medioevo, o sea, digamos, uno de los padres cardinales de la iglesia, era bastante pispireta y decía que el que vive en amor no puede equivocarse. El que ama, decía San Agustín, no erra, no se equivoca, porque claro, el amor es la entrega absoluta. Es la entrega total hacia el otro y ser recibido por ese otro de modo tal de que llene con su amor la parte de amor que nosotros le damos. Entonces, el orden de la ética es el amor. Ama, dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Entonces, a partir de eso, porque también era un señor muy proclive dado a las relaciones íntimas, era un tiempo en el cual se podía hacer eso en la iglesia, San Agustín decía, Dios, dame castidad, pero una hora, un poquito más, un ratito más, Dios, no seas carita, dale. Gran pata de lana, el compañero San Agustín de Hipona, que decía, ama y haz lo que quieras, porque el que ama no erra, no se equivoca. Buen punto. Fíjense nuestros adversarios, los libertarios, que son nuestros enemigos. No aman, no saben amar, solo tienen relaciones compradas. Ni siquiera pueden amar a los mascotas, porque Milei tiene perros que no existen. Es decir, su amor está dedicado a cosas que no existen. Dios mío. Bien, después del orden ético, que desde el punto de vista de los valores es el superior, nos encontramos con el orden moral. El orden moral es la respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer? Ya pasamos de lo personal o del ejercicio del amor en un determinado ámbito, que es el familiar o que es el comunitario, a una cuestión más masiva, que es la que nos lleva a decir que la moral es la respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer? Así como la ética estaba regida por el amor, la moral va a estar regida por el bien y el mal. ¿Sí? El bien, el mal. Entonces, es ahí donde caben todas las preguntas, todas las religiones, todas las posibilidades de existencias y de destinos posibles, en ese ámbito moral, regido por el bien de un lado y el mal del otro. Después está el más mal, que son los libertarios. Después pasamos a otra categoría, a otro orden, que es inferior a la ética y a la moral desde el punto de vista de los valores, que es el orden jurídico-político. Ese orden jurídico-político tiene por objetivo la maximización de poder, la acumulación de poder. Tenemos el ético, que es el amor, el moral, que es el bien y el mal, y el jurídico-político, que es como acumular poder, maximizar el poder.
Y abajo de ese orden jurídico-político encontramos el substrato material de las sociedades, que no es otro que el orden técnico-económico. Regido este orden técnico-económico por la maximización de ganancias. Pero entonces, ¿cómo hacemos una sociedad? Si unos están pispiretas festejando universalmente y ad eternum el día del estudiante, de la estudianta, del estudiante, del estudiante y de los estudiantes, felices y contentos, otros están ahí en un claustro preguntándose si el bien y el mal definen por penal. Por último, hay un grupo de gente ahí que complota para tener cada vez más poder. No es el Pentágono ni la CIA. Y abajo de eso hay tipos que solo quieren dinero, onda, círculo rojo. ¿Cómo se hace todo esto para que la sociedad funcione? ¿Cómo consideramos la posibilidad de una civilización? Porque el orden superior, desde el punto de vista de los valores, debe ponerle límites al orden inferior desde el punto de vista de los valores. Esto es, la ética le tiene que poner límites a la moral. La moral y la ética le tienen que poner límites a lo político. La ética, la moral y lo político le tienen que poner límites a lo económico. Porque de lo contrario, lo que podría suceder es que las cosas se confundan. Y al confundirse, producir lo que con mi padre escribimos allá lejos y hace tiempo, en los 90, poco dinero, mucho tiempo, ¿qué hacer? ¿A dónde van los escritores cuando llueve? A escribir libros como este. Acá está, para entender la política, entre la ilusión de lo óptimo y la realidad de lo pésimo. Y no se refiere a lo sucedido desde que asumió Milei. No crea. También había pésimos en otras épocas. ¿Cuándo suceden esos pésimos? ¿Cuándo la sociedad se destruye? Cuando, por ejemplo, el orden económico, que tiene por objetivo la maximización de ganancias, se lo impone al orden político. Y eso es la corrupción. Si la actividad política tiene por objetivo aumentar los beneficios, aumentar las ganancias propias, entonces estamos en un cuadro de corrupción. Cuando algún representante o disque representante popular vota en contra de las universidades públicas, claramente tiene objetivos de rendimiento económico y no otra cosa, y no objetivos políticos. Cuando la política, por ejemplo, la maximización del poder, le pone límites, o mejor dicho, le pone objetivos a la moral, es la represión, es el genocidio, son los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Porque el bien y el mal entonces se definen por cuestiones políticas y no por un pensamiento filosófico guiado por la ética. Es lícito matarte porque políticamente me conviene. ¿Se entiende? O sea, digamos, cada vez que un orden inferior le pone objetivos al orden superior desde el punto de vista de los valores, todo se va a la zanja. La economía desbocada, sin límites, es lícito vender órganos si se maximizan ganancias, es lícita la prostitución, la corrupción de menores, el tráfico de drogas, el contrabando, el tráfico de esclavos. Si da plata está bien. No. La política, la moral y la ética tienen que decir, no, está bien hacer dinero, está bien producir riquezas dentro de este marco normativo. Llámese la Carta de Naciones Unidas, la Constitución Nacional, las leyes. Pero ¿qué nos pasó en Argentina? Decreto 7023, ley bases, suma del poder público. Ya está. Estamos definitivamente perdidos, en la noche más oscura. Porque la economía está desbocada, el orden económico está desbocado. El orden económico le impone a la política sus objetivos de rendimiento, por lo tanto, todo se compra, todo se vende, la política es un mercado como cualquier otro, pensarán los libertarios, y por lo tanto surge la corrupción, que para ellos es nada más que un costo de oportunidad. Porque colonizaron la política. Eso es un pésimo. La política coloniza la moral, como durante la dictadura. Entonces yo defino el bien y el mal por cuestiones políticas. Defendamos nuestro ser occidental y cristiano y bla, 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 y liquidemos alegremente a obreros, estudiantes, profesores, intelectuales, de todo tipo de represión. En esa cuestión horrible, sangrienta, luctuosa, que fue con otra motosierra lo que sucedió en el 76 y el 83.
Y después, si la moral le pone contenidos a la ética, si cómo vivir depende de qué debo hacer, también se pierde el amor y uno pasa a dirigirse por cuestiones de bien o de mal cuando lo que tiene que hacer es amar. Entonces, tomemos más ejemplos. Cuando la ética, que es el orden del amor, está colonizada, por ejemplo, por el orden económico, si cómo vivir es ganando más plata, entonces uno no se va a casar por sentimiento, sino que uno se va a casar por connivencia y no convivencia, que puede pasar. Entonces, cuando vemos fotos de algunos dirigentes políticos en algunas situaciones, en algunos lugares, ¿y esto? Bueno, pero ahí se confundió. Esa relación no tiene como base el amor, tiene como base el rendimiento económico. Las personas mismas que quieren tener relaciones que pertenecen al orden del amor, pero que lo ponen en el punto de vista político, hola Lili Alemán, tiene que ver con equivocar lo ético, que es el amor, con una mayor posición política, con una acumulación de poder. Entonces, cuando lo económico le pone también los objetivos a la moral, caemos en unas frases así absolutamente sensacionales por su absurdo, los degenerados morales. ¿Los degenerados morales? No, fiscales, perdón. Los degenerados fiscales está bien porque sería degenerar lo moral, está bien. Eso es muy grave desde el punto de vista moral. Acá, stop, rewind, stop, play. Los degenerados fiscales. Se utiliza una categoría moral, como la degeneración o la perversión de algo, para introducirlo en un análisis económico. No tiene nada que ver. La moral es una cosa y la economía es otra. Por eso Comte-Sponville escribió un libro llamado El capitalismo. ¿Es moral? Son las preguntas que se hacen los filósofos franceses, que están ahí, que juegan a las bochas, y que dicen, che, ¿qué podemos pensar hoy? ¿Copiamos algo de la filosofía alemana? No, hoy no, dale, seremos originales. Bueno, entonces, ¿el capitalismo es moral? La carne hay que hacerla cocida, a punto, jugosa. Entonces tiene esas preguntas de fondo. Y cuando André Comte-Sponville nos habla acerca de si el capitalismo es moral o no, precisamente según esta nomenclatura que he tratado de compartir con ustedes entre la ética, la moral, la política y lo económico, Comte-Sponville llega a la conclusión de que el capitalismo no es moral ni inmoral, es amoral. Es amoral, es decir, el capitalismo no se rige por el bien o por el mal. Por ejemplo, si esa esfera técnico-económica donde se encuentra la tecnología, si es posible fabricar monstruos, si es posible fabricar personas que sepan más o personas que sepan menos, onda Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, eso el mercado no lo puede decidir, porque si da dinero lo va a hacer. La técnica no dice lo que es bueno o malo, dice lo que es posible o imposible. Es la ética, es la moral, es la política la que tienen que decir, no va a haber razas de esclavos. La humanidad es una. Justa, libre, soberana. Porque lo técnico no te va a decir si las cosas están bien o están mal. Lo técnico te va a decir si esto es posible o no es posible. ¿Bien? Entonces, si nosotros queremos efectivamente tener un ordenamiento social que funcione, no confundamos lo ético con lo moral, con lo político, con lo económico. Sí, la economía debe preguntarle a la política, che, ¿hasta dónde puedo ir? Y la política debe contestarle. Pero un plan de desarrollo como el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional del presidente Juan Domingo Perón en 1973, lo que decía era eso. Este es el programa político. Así va a funcionar la economía. Y eso se llama planificación, que es lo que posibilita que el Estado, que el nivel político, controle y fije los objetivos, le dé los objetivos al económico. Entonces, fueron los planes quinquenales, fue la obra de Perón, fue la Loti Carrillo. El otro día vamos a volver con la Loti Carrillo porque recibo un montón de chasquis que me dicen que hay mucha gente interesada en que sigamos con la Loti Carrillo. Loti Carrillo es mucho mejor que cualquier mesa de dinero, esquema Ponzi, bueno, no importa. El asunto está en que Comte-Sponville nos aporta esta división entre lo ético, lo moral, lo político y lo económico. Pero también
hay otro error, porque es bestial que la economía fije los objetivos a la ética, a la moral y a la política. Es bestial que la política fije los objetivos a la moral y a la ética. Pero ¿qué pasa cuando es la ética la que quiere fijar su principio a otro nivel, ¿no? Por ejemplo, o la moral a otro nivel. Por ejemplo, todos recordamos, todos, no, mentira. Los que, no ustedes, que son demasiado jóvenes, los detesto, son muy jóvenes. ¿Cómo nació gente después de mí, que yo que soy tan bueno y Dios me ama tanto? Pero no hay generaciones. Dioses. Es muy terrible. No sé si lograré terminar este programa y además no estafaba. La cosa es que si la moral, por ejemplo, le fija los objetivos a la política, nos encontramos como situaciones con las que se enfrentó el doctor Juan Carlos Pugliese, que fue un buen presidente de la Cámara de Diputados durante la presidencia de Alfonsín, que lo pusieron cuando ya todo se caía. ¿Qué pasó, che, mamá mía? Se cayó la estantería. Sí, San Pedro abrió el portón. Todo se caía. Y en una reunión donde iban a decir algunas medidas económicas, le pidieron a los grandes empresarios, que son los mismos que ahora, no cambió ninguno, son los mismos apellidos, y en esa reunión Pugliese le pidió por favor que no comentaran las medidas para que no hubiera estampidas, quilombos, y obviamente los grandes empresarios, una vez que salieron, se dedicaron a hacer lo que mejor hacen, que es destruir la Argentina. Y ahí Pugliese, un tipo honesto, pero Pugliese dijo, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. De algún modo les hablé con la ética, pero me contestaron con lo económico. Y eso es angelismo. Creer que la economía puede tener objetivos políticos. No, hay que encuadrarla a la economía. Hay que decirle, vos funcionás acá, estos son los mecanismos legales, pagás impuestos, esto funciona así, listo. La política, a su vez, no puede basarse sobre la violencia permanente. Por eso la ética y la moral le tienen que poner principios, ¿no? Derechos humanos, constituciones, leyes, no hay tasación sin representación, etcétera, etcétera, etcétera. Si la moral la dejamos desbocada, entonces tendremos la guerra de religión. Salvo el amor, que es lo ético, todo el resto necesita límites. Si esos límites, si la ética le pone y encuadra a la moral, si la ética y la moral pone límites y encuadra a lo político, si la ética y la moral y lo político ponen límites y encuadran a lo político, hay vida en sociedad. Eso se llama justicialismo. ¿Bien? Ahora, si es la economía la que le pone objetivos a la política, a la moral y a la ética, eso se llama liberalismo, libertarianismo, barbarie, que es lo que estamos viviendo ahora. Quieren cerrar el hospital Laura Bonaparte. No, porque no hay bastantes enfermos. Entonces, ¿qué? ¿Deberíamos tener más enfermos de salud mental para que el hospital no se cierre? ¿Cómo agarro yo una medida económica de rendimiento que puede ser muy bueno para una fábrica de autos y la trato de aplicar a un hospital de salud mental? Es la prueba de que esa persona está demente, que es un orate o un alienado, es decir, que es ajeno a su propia naturaleza, o en todo caso a su propio país y a su propia sociedad. De eso no tenemos duda. Estos libertarios creen que todo debe resumirse a un gráfico de precio-cantidad, oferta y demanda. Y todo lo que escape, perdón, estoy enojado, todo ese que escape de ese mundo de la oferta y de la demanda, del precio y la cantidad, debe desaparecer o será destruido. Entonces, claro, las universidades, que son instituciones que nos vienen desde las primeras escuelas griegas, del gimnasio, de la academia, de las diferentes escuelas de Platón y de Aristóteles, después las universidades en el medioevo, las universidades orientales, las universidades en China, las universidades en África, ¿no? En ese momento el objetivo, evidentemente, no es ganar plata, sino que las personas sean mejores. Y sí cuesta. La educación pública, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aplicar criterios de rentabilidad a la educación pública? Eso sería pensar que en las fábricas entonces hay que dictar sánscrito. Tampoco estaría mal. Pero la confusión de objetivos, la confusión entre los órdenes, es lo que nos hace caer en las peores turpitudes. Cuando a Jesús le presentan una moneda con la cara del César, el emperador romano, dice, ¿y esto de quién es? ¿De Dios? A Jesús con banana verde. A Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César.
Mi reino no es de este mundo, también decía Jesús. Esto es, Jesús estaba en lo ético y en lo moral. Y de ahí sus enseñanzas pueden ir en la política, como en la doctrina social de la Iglesia. Ponele. Pero Jesús no dijo, eso es mío, se me cayó. No era un ratero. No confundía, no usaba la moral para obtener dinero. Ni pretendía que el capitalismo, no Jesús ya digo, sino Conte Sponville, no pretendía que el capitalismo sea moral o inmoral. Porque del mismo modo que Milei y los libertarios nos juzgan a nosotros, porque decimos que las universidades están bien, que los hospitales están bien, que las escuelas son cosas que hacen a la patria, que tiene que haber empresas del Estado, que no se puede privatizar la propiedad de los argentinos que existieron, de los que están y de los que van a existir, porque es un crimen de lesa patria. Entonces nosotros ahí estamos poniendo a la política, guiada por un principio moral, el bien común, sostenida por un principio ético, el amor, el affectio societatis, para el cual la economía tiene que hacer lo que sabe hacer. No más, no menos. Si nosotros dejamos que la economía nos colonice, fíjense que quieren dar educación financiera, lo cual es un oxímoron, es una contradicción en los términos, para formar pibes para que después especulen. Y quieren permitir que a partir de los 13 años puedan timbear en la bolsa. ¿Qué queremos? ¿Un país de caputos y de caputitos? Estamos infinitamente perdidos si eso fuese así, porque solo la esfera moral, solo la esfera económica, el nivel económico colonizaría por siempre a todos los demás y nos perderíamos en el sumidero de la historia. Por suerte, vemos a lo largo de los días, de las semanas, que cada vez más estudiantes, más trabajadores, más movimientos sociales, más mujeres, más diversidades, se yerguen frente a esta inversión de los términos, a esta puesta sobre la cabeza de que lo más importante es lo económico, después lo político, por último lo moral y al final lo ético. No, nosotros vamos a poner las cosas como son, porque es precisamente lo que necesitamos, lo que exige la hora. Divididos nos dice, el bien y el mal dirimen por penal. Bueno, ahora nosotros vamos a tener, que es una pregunta de lo moral, de lo que está entre la ética y la política. Bueno, nosotros tenemos que trabajar filosóficamente, justicialísticamente, esos conceptos precisamente para llevarle a la sociedad un plan que articule. Porque el que pone la economía al servicio de la política es un hombre de Estado, como Perón, como Néstor, como Cristina. El que pone la política al servicio de la moral es un hombre justo, justicialismo. Y el que pone la moral al servicio de una ética es un hombre sabio. Nuestro querido general, nuestra querida Evita, por ejemplo. Bien. Entonces, es en esa concatenación entre los órdenes sociales, es a través de la lectura, pero también de la experiencia propia, que nosotros podremos, por último, sentir ese sentimiento que como una chispa va a hacer posible que nosotros alumbremos un pensamiento que va a acompañar, ese sentimiento lo va a fortalecer en todas nuestras convicciones. Por eso, compañeras, compañeros, compañerix, compañeros, todo. Hoy, sin Julián Fava, prometemos que la próxima vez nuestro filósofo Fava estará presente. Hablaremos ahí sí de Charly García como pensador nacional, porque a mí me parece que entre Juan Represión más José Mercado tenemos canción de Alicia en el país. Pero hasta ese momento estelar, desde nuestro estudio 3452, en este streaming de EVA TV, la comunidad electrónica digital peronista más grande del mundo mundial, los alentamos para que vayan a TikTok, para que vayan a X Twitter, para que vayan a Facebook, para que vayan a YouTube, para que inunden las redes con sentimiento, con pensamiento, con razón, con pasión, porque hay que restablecer la vida en sociedad. Cuando uno camina por la calle, siente esa violencia contenida. Y eso es malo, eso es muy, 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 muy malo. Tenemos que precavernos, tenemos que pensar,
Tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar a los demás, y dejar que los demás también cuiden de nosotros, restablecer la comunidad organizada, darle un destino a nuestro país, porque acá, desde Alpargatas y Libros, es lo que tratamos de hacer semana a semana. Soy Eric Calcaño y los espero ahí la próxima semana para más Alpargatas, más libros, esta vez con Julián Fava y con Charly García y la lógica del escorpión. ¿Habrá querido referirse a los libertarios? No se pierda el próximo capítulo. Muchas gracias.